Bienvenidos a este curso de crecimiento económico. Vamos a comenzar con este primer módulo donde vamos a hacer un breve repaso matemático de algunas cuestiones que vamos a utilizar a lo largo de los diferentes módulos. Comencemos con el concepto de las derivadas. La derivada de una función f de x con respecto a la variable x revela cómo la función varía cuando la variable se modifica de manera marginal, es decir, de manera infinitesimal. Entonces, la derivada de la función respecto a la variable positiva implica que la función se está incrementando. Si es negativa, implica que se está reduciendo. Si es igual a 0, vamos a ver que es un punto crítico, lo que vamos a trabajar más adelante. Por ejemplo, para una función f de x igual a 5x, el valor de la derivada, es decir, el valor del diferencial respecto de la variable x, va a ser siempre igual a 5. En general, si existe el diferencial o si existe esta derivada de la función respecto de la variable, es igual a la pendiente de la gráfica de la función en algún punto. Esas cuestiones deberían estar bastante claras en términos de derivadas. Vamos a ir avanzando en algunas cuestiones. Como les decía anteriormente, es un repaso de temas que vamos a utilizar a lo largo de los módulos. Si hay dudas sobre alguna cuestión matemática, será cuestión de repasar un poco en algún manual, en algún otro módulo donde trabajemos cuestiones relacionadas a la matemática para economistas o a los métodos matemáticos para economía. Pero acá vamos a ir avanzando, suponiendo que llegamos a este curso de crecimiento con algún tipo de conocimiento matemático. Cuando estemos trabajando en crecimiento económico, a menudo vamos a considerar funciones que en lugar de una variable van a depender del tiempo. Por ejemplo, si el stock de capital en el momento t igual a k en el momento t, k de t, la derivada respecto del tiempo de k es igual por definición a, veamos que es el límite de la variación de t tendiendo a 0, es kt menos kt menos el diferencial de t sobre el diferencial de t. Recordemos que siempre estamos trabajando en torno al punto, por lo tanto son cambios infinitesimales. Como cuando estemos trabajando con tiempo, nos vamos a ir moviendo a unidades de tiempo. Si delta t es igual a 1, vamos a ver que la derivada del stock de capital respecto del tiempo es igual al límite de el delta t tendiendo a 0, y cuando reemplazamos delta t por 1, vemos que nos queda aproximadamente igual a KT, o sea, el stock de capital del periodo, menos KT menos 1, el stock de capital del periodo anterior. Esto lo que nos muestra es cómo varía en un periodo el stock de capital. Entonces lo que tenemos es la derivada respecto al tiempo, es decir, el diferencial de K respecto de T, es aproximadamente igual al valor de la inversión en el stock de capital entre el año T-1 y el año T. Todas estas cuestiones van a ver que van a ser muy útiles e interesantes cuando
Empecemos a trabajar con la modelización de crecimiento. Ahora pasamos a las tasas de crecimiento. Considerando la expresión KT menos KT menos 1 dividido KT menos 1, lo podemos reescribir separándolo en dos partes, que nos quede KT sobre KT menos 1 y la segunda parte que sería KT menos 1 sobre KT menos 1, que nos quedaría este menos 1 que vemos en la segunda ecuación. Entonces, de esta forma vemos que esta fracción lo que nos está mostrando es la tasa del crecimiento del capital K. Si nosotros si a este número le restamos 1, vamos a obtener la cifra porcentual. Veamos entonces que un ejemplo muy sencillo. Si el stock de capital en el periodo T es 1,01 y el stock de capital en el periodo anterior es 1, operamos matemáticamente y nos queda el resultado 0,01. Esto implica que la tasa del crecimiento del stock de capital entre el periodo T-1 y el periodo T es de un 1%. Veamos ahora tasas de crecimiento y derivadas respecto del tiempo. Si reescribimos la tasa de crecimiento de la siguiente manera, como está en la expresión inicial, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo que sería como la derivada por definición. El límite del numerador, es decir, de la parte de arriba, es igual a la derivada temporal del capital. Vemos que el límite de delta t tendiendo a 0 del numerador nos da la derivada de k respecto del tiempo, que es lo que veíamos anteriormente, la tasa de crecimiento, y en lugar de ponerle diferencial de k respecto a diferencial de t o la derivada del capital respecto del tiempo, le vamos a poner k punto. Ese punto de ahí arriba lo que nos está diciendo es que estamos derivando el capital respecto del tiempo. En el denominador, en tanto, es el valor del capital al inicio del periodo de tiempo delta t. Entonces vemos que cuando reescribimos toda la tasa de crecimiento, nos va a quedar que en el límite va a ser k punto sobre k. O sea, porque lo estamos comparando con cuánto creció respecto del momento inicial. Si no, simplemente el K punto nos está dando una tasa de crecimiento, pero no sabemos respecto a dónde, respecto a cuánto. Pasemos a una función logarítmica. Una función logarítmica es la que se traduce en números positivos en la recta real. Vamos a trabajar con X y con Y, y tenemos X, se traduce en la potencia Y de alguna base A, tal que A elevado a esa potencia da como resultado X. Lo vemos mucho más fácil en la expresión matemática. Y es igual al logaritmo en base A de X, y el A tiene que ser un número mayor a 1. Entonces vemos que si X vale 1, tenemos que la función vale 0, y que si X vale A, la función vale 1, y así tenemos para
distintos números. Pero vemos la forma funcional que tiene el logaritmo. Tiene una asíntota vertical en 0. Vamos a trabajar principalmente con estas funciones logarítmicas. Y especialmente vamos a trabajar con el logaritmo natural. Cuando la función logarítmica tiene como base el número irracional e, vamos a tener que i es igual al logaritmo de e de x, y el logaritmo de e es lo que vamos a llamar el logaritmo natural, y es igual al logaritmo natural de x. Vamos a utilizarlos porque tienen una propiedad muy útil. Si nosotros derivamos la función y respecto de x, nos queda que la derivada del logaritmo de x respecto de x es 1 sobre x. Algunas propiedades del logaritmo natural es: logaritmo natural de x por y es igual al logaritmo natural de x más el logaritmo natural de y. El logaritmo natural de x sobre y es el logaritmo natural de x menos el logaritmo natural de y. El logaritmo natural de x elevado a la p es p por el logaritmo de x. El logaritmo natural de 1 es 0. El logaritmo natural de e es 1. Recordemos estas funciones porque estas propiedades porque van a ser muy útiles para trabajar matemáticamente los modelos, como les decía anteriormente, y en el contexto de crecimiento económico, una cuestión muy importante es que si tenemos la función y esa función y depende del tiempo, entonces la derivada del logaritmo de una función que depende del tiempo respecto al tiempo, cuando la diferenciamos, fíjense que nos da i punto sobre i. En otras palabras, diferenciar una función logarítmica, un logaritmo natural, da como resultado la tasa de crecimiento. Y veamos que es mucho más sencillo operar matemáticamente una función logarítmica que hacer este trabajo matemático que hacíamos anteriormente respecto de la derivada por definición con límite tendiendo a la variación del delta t. Vamos entonces ahora a juntar un poquito lo que vimos anteriormente. Logaritmos y derivadas. Empecemos considerando una función de producción de Cobb-Douglas. Muy sencilla, una función de producción de microeconomía donde el producto es igual a el stock de capital o el nivel de capital elevado a la alfa y L1 menos alfa. Recordemos que en una función Cobb-Douglas, alfa, los exponentes de capital y trabajo tienen que sumar 1. Si aplicamos la función logaritmo a ambos lados, vemos que con las propiedades que vimos, nos queda que el logaritmo de i es igual a alfa por el logaritmo de k. Recordemos que cuando está al exponente la bajamos multiplicando, más 1 menos alfa, logaritmo de l. Derivamos ambos miembros, nos queda la derivada del logaritmo de i respecto del tiempo, es igual a alfa por la derivada del logaritmo de k respecto del tiempo, más 1 menos alfa, la derivada del logaritmo del trabajo respecto del tiempo. Y recordemos que anteriormente dijimos que la derivada del logaritmo respecto del tiempo lo que nos está dando es la tasa de crecimiento. Entonces nos queda que la tasa de crecimiento del producto i punto sobre i es igual a alfa por k punto sobre k, la tasa de crecimiento del capital, más 1 menos alfa por L punto sobre L.
1 menos alfa por la tasa de crecimiento del trabajo. Supongamos un ratio constante como z igual x sobre y, aplicando el logaritmo y derivando ambos miembros. Vemos que aquí lo que estamos haciendo más que nada es repasando un poquito estas propiedades matemáticas que veíamos anteriormente. Nos queda que el logaritmo de z es igual al logaritmo de x sobre el logaritmo de y. Si derivamos respecto del tiempo todas las funciones, nos queda que la tasa de crecimiento de z, sería z punto sobre z, es igual a x punto sobre y, la tasa de x, perdón, menos y punto sobre y. Entonces, si la relación de las dos variables es constante, la tasa de crecimiento de esas dos variables debe ser la misma. Espero entonces que haya sido de utilidad este primer repaso matemático sobre algunas cuestiones de derivadas, propiedades logarítmicas, tasas de crecimiento y cómo trabajar algunos cálculos. Antes de comenzar a ver los modelos de crecimiento propiamente dichos, vamos a analizar algunas herramientas matemáticas adicionales que necesitamos para adentrarnos en el estudio de la macroeconomía de largo plazo o la teoría del crecimiento económico. Espero que este video sea muy útil, que haya servido para refrescar algunas ideas y nos vemos en la próxima. Muchas gracias por su atención.